Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy quiero invitarlos a que se preparen su bebida favorita, se pongan cómodos, tal vez en su sillón preferido o mientras dan un largo paseo. Porque la charla de hoy va a ser un viaje profundo, emocional y absolutamente transformador. Vamos a sumergirnos en las páginas de una obra recopilada por el maravilloso Stephen R. Covey, un libro que nos habla de algo que a menudo olvidamos en este mundo tan caótico, la grandeza cotidiana. Y cuando digo grandeza, no me refiero a esa grandeza inalcanzable de los libros de historia, a las estatuas de mármol o a los nombres grabados en oro. No. Hablo de esa grandeza silenciosa, esa que palpita en el pecho de personas comunes y corrientes, de héroes anónimos que, con sus decisiones diarias, sostienen el peso moral del mundo. Stephen R. Covey, en su introducción, nos confiesa algo hermoso. Él dice que se considera un hombre inmensamente afortunado. Vivimos en una era donde abrimos las noticias y nos bombardean con tragedias, corrupción, crisis y desesperanza. Es muy fácil dejarse tragar por ese agujero negro del cinismo. Pero Covey nos detiene y nos dice, miren más de cerca. Entre tanta oscuridad, hay destellos cegadores de luz. Hay líderes íntegros, hay padres devotos que se sacrifican en silencio por el futuro de sus hijos. Hay maestros apasionados que cambian vidas en aulas olvidadas. Covey ha viajado por todo el mundo y su conclusión es tajante: la bondad humana sigue intacta, sigue viva y está esperando a ser descubierta. Y eso es exactamente lo que haremos hoy, descubrirla. Habiendo dicho esto, quiero llevarlos a un escenario muy específico. Imaginen que tienen 11 años. Están en una pequeña cabaña de madera en una isla en medio de un lago en New Hampshire. Es la víspera de la temporada de pesca de la lubina, ese momento mágico que todo niño pescador espera con ansias. Nuestro protagonista, un niño lleno de ilusión, sale con su padre justo antes de que el sol se esconda. El aire es fresco, el agua refleja los últimos destellos del atardecer. El niño lanza su anzuelo plateado al agua. De repente, la luna sube en el cielo, bañando el lago en un resplandor de plata, y en ese preciso instante, la caña se dobla violentamente. Algo enorme ha mordido el anzuelo. El niño, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, lucha con la criatura. Su padre lo observa con orgullo. Finalmente, logran sacar al pez del agua. Es la lubina más grande que el niño ha visto en toda su corta vida. Una criatura majestuosa, respirando con dificultad bajo la luz de la luna. El padre enciende un fósforo y mira su reloj. Son las 10 de la noche. Faltan exactamente 2 horas para que la temporada de pesca de la lubina se abra oficialmente. El padre mira al pez. Luego mira a su hijo y le dice las palabras más difíciles que un niño puede escuchar en ese momento. Tienes que devolverlo al agua. El niño, casi llorando, suplica. Le dice que habrá otros peces, que nadie los está viendo. Mira a su alrededor, el lago está completamente desierto. No hay guardabosques, no hay otros pescadores. Absolutamente nadie sabría que pescaron esa lubina 2 horas antes de tiempo. Pero el niño mira a su padre y entiende que no hay negociación posible. Con el corazón roto, saca el anzuelo y devuelve el pez al agua, viéndolo desaparecer en la oscuridad. Convencido de que jamás volverá a ver un pez igual. Y saben que, han pasado 34 años desde esa noche. Ese niño es hoy un arquitecto exitoso en Nueva York. Y tenía razón, nunca volvió a pescar un pez tan grande. Pero ese pez nunca lo abandonó. Cada vez que enfrenta una decisión ética difícil, cada vez que tiene la tentación de tomar un atajo en los negocios, de usar información privilegiada, ve a ese pez bajo la luz de la luna. Su padre le enseñó la lección más dura pero más vital. La ética no es simplemente saber distinguir entre el bien y el mal, sino tener el coraje de hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Esa es la verdadera integridad. Es fascinante notar cómo estas lecciones tempranas forjan nuestro carácter de maneras irreversibles. Pero la grandeza no solo se trata de ética en los negocios o de seguir las reglas. A veces, la grandeza requiere un sacrificio que va más allá de nuestra comprensión. Tomemos un respiro profundo y viajemos ahora al mes de marzo de 1920, a Dakota del Norte. Es uno de esos días engañosos de primavera. El sol brilla,
la nieve comienza a derretirse y parece que el crudo invierno por fin ha cedido. Un granjero llamado William Miner mira por la ventana de su cocina, y de repente, ve como en el horizonte norte se alza una nube negra y espesa. Un monstruo devorador de luz. Con la intuición de un hombre de campo, sabe lo que significa una tormenta de nieve primaveral, las más mortíferas. Inmediatamente monta su mejor caballo para ir a la escuela a buscar a sus 3 hijos, Hazel, la hermana mayor de 15 años, fuerte, responsable. Emmet, de 11 años, y la pequeña Mirdit, de 8. Cuando William llega a la escuela, la tormenta ya ha desatado su furia. Es un infierno blanco, un torbellino de hielo y viento cortante. Prepara el trineo cubierto con una lona, acomoda a los 3 niños dentro, los cubre con mantas y un abrigo viejo. Hazel toma las riendas mientras su padre va a buscar su propio caballo para guiarlos. Pero entonces, el terror ataca. Un trueno sordo asusta al caballo del trineo, la vieja Maude, que entra en pánico y sale corriendo a ciegas hacia la tormenta blanca, perdiéndose de la vista del padre en un instante. Hazel, con una calma sobrenatural para una niña de 15 años, trata de tranquilizar a sus hermanitos. Pero no puede ver nada. El viento arranca las riendas de sus manos. El caballo, agotado y desorientado, finalmente se detiene, y el trineo vuelca al tropezar con un obstáculo oculto bajo la nieve, lanzando a los niños al suelo helado. Hazel intenta guiar al caballo, camina con la nieve hasta la cintura, se empapa de agua helada al intentar recuperar las riendas de un charco oculto. Sus ropas se convierten en una armadura de hielo pesado. Al no encontrar el camino, Hazel sabe que su única opción es sobrevivir a la noche. Transforma el trineo volcado en un refugio improvisado. Coloca a Emmet y a Mirdit debajo de la lona, usando las mantas para protegerlos. Pero el viento norte, con ráfagas como cuchillos aullantes, entra implacable. Hazel usa su propio abrigo y, finalmente, su propio cuerpo. Se acuesta sobre sus hermanos para bloquear el viento y compartirles su calor corporal. En la oscuridad helada de esa noche interminable, Hazel no se permite rendirse. Hace que sus hermanos cuenten, que muevan los dedos de las manos. Los hace cantar viejas canciones patrióticas y rezar. Les hace prometer, una y otra vez, que no se quedarán dormidos, sin importar lo que pase. Y mientras ella les da su calor, ella misma comienza a congelarse. Mientras tanto, su padre y decenas de hombres del pueblo buscan desesperadamente en la tormenta, enfrentando vientos huracanados. Pasa la noche entera. Pasan 25 horas. Finalmente, la tarde del día siguiente, encuentran el trineo. Al levantar la lona, descubren la figura rígida e inerte de Hazel Miner, con su abrigo abierto, abrazando protectoramente a sus 2 hermanos menores. Los niños estaban vivos. Inconscientes, pero vivos. Habían cumplido su promesa de no dormir. Hazel, la heroína de 15 años, sacrificó su propia vida para que ellos pudieran vivir. Hoy, en la plaza de ese pueblo, un monumento de granito recuerda su sacrificio. Nos preguntamos, ¿de dónde saca un ser humano ese nivel de amor y resistencia? Es el instinto protector elevado a su máxima expresión divina. Es una historia que te rompe el corazón, al mismo tiempo, te hace reverenciar la infinita capacidad del espíritu humano. Cambiando un poco de tono, pero manteniéndonos en la esfera de cómo el espíritu humano enfrenta la adversidad, pensemos en los pequeños triunfos. Esos que duran apenas unos segundos pero que valen por una vida entera. Imaginemos un cálido día de octubre a orillas del inmenso lago Michigan. Nuestro narrador está caminando con su mejor amigo, Rick. Ahora bien, Rick tiene unos 50 años, es alto, y desde fuera parece un hombre fuerte y saludable. Pero la realidad es que Rick sufre de una enfermedad articular degenerativa. Un dolor misterioso y agobiante para el cual los médicos no encuentran cura. A veces, sus piernas tiemblan, pierde el equilibrio, necesita sostenerse de las paredes para no caer. Su vida se ha convertido en una serie de visitas a hospitales. Además de lidiar con la inmensa presión de criar a su sobrino huérfano y cuidar a una madre enferma. Ese día en la playa, frente a las olas majestuosas y el viento fresco, algo cambia en Rick. Se detiene en la arena suave y le dice a su amigo, hay tantas cosas que quiero hacer y no puedo. Pero hoy, aquí, creo que tengo el coraje. Quiero correr.
No sé si alguna vez podré volver a hacerlo, pero hoy quiero correr. Si me caigo, la arena es blanda, y no hay nadie aquí para sentir vergüenza. Y entonces, empiezan a trotar. Lentamente al principio. Luego, Rick acelera. El amigo se detiene para observarlo. Bajo el cielo azul y sin nubes, Rick corre con todas sus fuerzas por la orilla, sus pasos firmes sobre la arena, sus brazos bombeando energía. Por un instante, el tiempo se detiene. La enfermedad desaparece. Rick se detiene a lo lejos, levanta los brazos al cielo con los puños apretados y grita con todas sus fuerzas. Lo logré. No me caí. El amigo, viéndolo desde lejos, siente un nudo en la garganta y reprime las lágrimas. Se da cuenta de que acaba de presenciar un pedacito de cielo en la tierra. Un instante de libertad absoluta donde un alma se libera de las cadenas de un cuerpo que falla. Es una lección brutal y hermosa sobre cómo debemos aferrarnos a esos instantes de luz, sobre cómo la vida, por más dura que sea, siempre nos ofrece una playa solitaria donde podemos volver a correr, aunque sea por última vez. Y hablando de las cosas que verdaderamente importan, a menudo confundimos la perfección externa con el valor interno. Permítanme contarles la historia de un padre y su hijo Mike, de 9 años. Mike es un niño explorador, y su grupo organiza una subasta de pasteles horneados por los niños y sus padres. El padre, que nunca ha horneado en su vida, se siente confiado. Compran una mezcla de caja, siguen las instrucciones a medias y hornean. El resultado es un desastre. El pastel no sube, se queda plano como un disco. No tienen el glaseado correcto, así que el padre corre al supermercado en el último minuto para comprar uno ya hecho, que aplican de manera desastrosa, dejando el pastel manchado y feo. Al llegar a la subasta, el padre siente una vergüenza paralizante. Las mesas están llenas de obras de arte culinarias, pasteles en forma de tiendas indias, banderas americanas, barcos, decorados profesionalmente por padres que claramente tuvieron mucha ayuda de sus esposas o que eran ingenieros reposteros. El padre intenta esconder su pobre y deforme pastel en una esquina, deseando que la tierra se lo trague. Cuando comienza la subasta, pasteles hermosos se venden por $1 o $1.50. Algunos adolescentes en la parte de atrás se burlan del pastel de Mike, llamándolo el pastel leproso debido a sus manchas amarillas. El corazón del padre se hunde. Piensa en alguna excusa para sacar a su hijo de ahí, para evitarle la humillación. Finalmente, el subastador levanta el desastroso pastel de Mike. Las migajas caen. Las luces resaltan cada defecto y cada agujero del glaseado. Antes de que nadie pueda reírse o hacer una oferta de burla, Mike, de pie entre la multitud, grita con todas sus fuerzas, $8. La sala entera se queda en un silencio sepulcral. Nadie ofrece más. El subastador asiente y le adjudica el pastel. Mike corre feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, y le dice a sus amigos, «Ese es mi pastel. Lo hicimos mi papá y yo». Mike había gastado todos los ahorros que le dieron para esa noche, sus $8 completos, para recuperar su propia creación imperfecta. Porque para él no era un pastel feo, era el pastel que había hecho con su padre, un tesoro incalculable. Mientras conducían de regreso a casa, comiendo el pastel en el coche, el padre entendió la lección más grande. Su visión estaba nublada por el ego y la comparación, mientras que la visión de su hijo estaba iluminada por el amor y el significado. Y qué bien sabía ese pastel deforme. Esta anécdota nos lleva a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra energía y cómo enfocamos nuestra atención. Es como la historia de John, quien de niño era muy inconstante. Un día de verano, su padre tomó una lupa y un periódico. Le mostró cómo, si movía constantemente la lupa sobre el papel bajo el sol brillante, no pasaba nada. Pero si la mantenía quieta, enfocando toda la luz en un solo punto durante unos segundos, el papel comenzaba a humear y luego se encendía. La concentración total y absoluta de la energía es lo que produce el fuego, es lo que genera resultados. Esa misma concentración, ese enfoque inquebrantable, es lo que necesitamos cuando nos enfrentamos a situaciones donde nuestros valores son puestos a prueba al máximo. Y aquí entramos en un terreno espinoso, en una de las historias más intensas que encontraremos hoy. Hablemos de Lori Lewis, una madre en los suburbios ricos de Texas. Lori no era una mujer problemática,
participaba en la asociación de padres, vivía una vida tranquila. Pero un día, buscando unos jeans en la habitación de su hijo adolescente, Brian, encuentra una bolsa de viaje extraña. Dentro, hay jeringas y frascos de líquido. El mundo se le viene abajo. Tras investigar, descubre que es Deca, un esteroide anabólico. Su hijo, un estudiante de 17 años y jugador del equipo de fútbol americano de la escuela. Se estaba inyectando para aumentar su masa muscular porque los entrenadores le exigían ser más grande y más rápido. Brian confiesa, aterrorizado, que casi todo el equipo lo hace. Lori, con el instinto protector de una leona, se horroriza al descubrir los efectos secundarios devastadores de los esteroides: cáncer, problemas cardíacos, agresividad extrema, depresión. Decide que no puede quedarse callada, no solo por su hijo, sino por todos los jóvenes que se están destruyendo el cuerpo por la presión de un deporte estudiantil que mueve millones de dólares y el ego de toda una comunidad. Lori llama a la escuela, pero las autoridades minimizan el problema y la ignoran. Los entrenadores niegan todo. Furiosa por la hipocresía, Lori hace lo impensable en un pueblo de Texas obsesionado con el fútbol. Acude a la prensa. Contacta a un periódico local y luego al Dallas Morning News. Se desata un escándalo monumental. La comunidad, en lugar de agradecerle por proteger a sus hijos, se vuelve en su contra. Los vecinos le dejan de hablar, los padres la ignoran en el supermercado, el entrenador la llama mentirosa. Incluso Brian, su propio hijo, la culpa y le grita que ha arruinado su vida, ya que recibe amenazas de muerte de sus propios compañeros de equipo. La presión es aplastante. Lori llora por las noches, preguntándose si hizo lo correcto. Pero su esposo la apoya, recordándole que la están atacando precisamente porque está diciendo la verdad. A través de este calvario, Lori recibe el apoyo de un desconocido, Don Otton. Un hombre cuyo propio hijo se suicidó debido a la depresión causada por los esteroides. Él le da la fuerza para seguir adelante. Al final, las investigaciones le dan la razón a Lori. 9 jugadores son descubiertos. La escuela se ve obligada a implementar pruebas aleatorias de drogas para proteger a los estudiantes. Brian es transferido a otra escuela, donde, libre de drogas, se convierte en una estrella del equipo por su propio mérito y talento natural, atrayendo la atención de reclutadores universitarios. Lori Louise encendió un fuego con su lupa de integridad, soportó las quemaduras del rechazo social, y purificó un sistema corrupto. Es fácil ser valiente en tiempos de paz, pero la verdadera grandeza aparece cuando hacer lo correcto significa enfrentarte a tu propia tribu. A veces, la intervención de una persona no solo salva a una comunidad, sino que salva un alma individual que está al borde del abismo. Esta es la historia de Dudley, un hombre que hoy es piloto profesional e instructor de vuelo. Pero su comienzo fue todo menos fácil. A los 6 años, sus padres se divorcian. Se queda con su madre en Nueva York, quien se casa con un hombre violento. Dudley sufre abusos atroces. Recuerda noches enteras atado a la cama, siendo golpeado brutalmente con un cinturón. Su abuela finalmente lo rescata y lo lleva a Delaware, pero ella es una mujer estricta y distante que nunca le muestra afecto. Dudley crece lleno de ira, rebelde, problemático. Es expulsado de las escuelas militares, peleando constantemente. Es un adolescente sin rumbo, un barco a la deriva en un mar de resentimiento. Un sábado, a los 16 años, toma un autobús hacia una base aérea militar en las afueras. Camina por el bosque y ve por primera vez un avión de combate P-51 Mustang de la Segunda Guerra Mundial. Fascinado, se sube al ala e intenta entrar a la cabina. Un militar le grita que se baje, pero antes de que Dudley pueda huir, una mano fuerte lo agarra y lo empuja dentro de la cabina. Es un piloto pelirrojo con una sonrisa cálida. Se llama Jim Shotwell. A partir de ese día, la vida de Dudley cambia para siempre. Jim no lo juzga, no lo regaña. Simplemente lo escucha. Se sientan bajo el ala del avión a hablar de matemáticas, de historia, de la vida. Jim lo integra en su escuadrón, dándole por primera vez en su vida un sentido de pertenencia, una familia. Un día, Dudley le dice a Jim que quiere dejar la escuela y buscar un trabajo cualquiera. Jim se pone muy serio y le dice unas palabras que se grabarían a fuego en el alma del muchacho: eres como un gorrión ciego.
Sabes volar, pero como estás ciego, tarde o temprano chocarás contra algo y te destruirás. Tienes todo el potencial del mundo, pero te falta una dirección. Tienes que encontrar tu rumbo. A pesar de esto, los problemas de Dudley continúan y su abuela lo envía a California. Él mantiene una correspondencia constante con Jim, quien sigue siendo su faro de esperanza. Pero un día de 1955, suena el teléfono. La tía de Dudley le da la peor noticia: Jim Sotwell ha muerto. Su avión falló en una misión de rutina. Pudo haber saltado en paracaídas para salvarse, pero el avión se dirigía hacia una zona residencial. Jim se quedó en la cabina, luchando con los controles para desviar el avión lejos de las casas, sacrificándose para salvar a extraños. Hasta que fue demasiado tarde para saltar. Dudley queda destrozado. Llora con una intensidad que desconocía. Pero esa noche, algo hace clic en su mente. Las palabras sobre el gorrión ciego resuenan con claridad absoluta. Al amanecer, sabe exactamente lo que tiene que hacer. Se alista en la Fuerza Aérea. Trabaja día y noche con una disciplina férrea. Se convierte en controlador aéreo, luego en oficial, y finalmente en instructor de vuelo y piloto de acrobacias reconocido nacionalmente. 16 años después de la muerte de Jim, Dudley es contratado para volar un P-51 Mustang desde Nueva Jersey hasta Virginia. Planea meticulosamente su ruta y el combustible. Se desvía sobre Culpeper. Desciende a más de 600 km por hora, rompiendo varias reglas federales de aviación. Y hace la maniobra acrobática más hermosa y perfecta de su vida, volando a baja altura directamente sobre el cementerio donde descansa Jim Sotwell. Con lágrimas rodando por sus mejillas, Dudley hace un homenaje atronador al hombre que le salvó la vida. Y es que, como nos enseña Dudley, una sola persona que crea en ti puede alterar la trayectoria entera de tu destino. Ahora, tomemos toda esta idea de la redención y el crecimiento, y trasladémosla a una de las figuras históricas más veneradas de todos los tiempos. Abraham Lincoln. Pero no al Lincoln presidente, sino al Lincoln abogado de pueblo, endeudado y desilusionado de 46 años. Es el año 1855. Lincoln vive en una humilde cabaña en Springfield, Illinois. Un elegante abogado de Filadelfia llega a su puerta y le ofrece un anticipo de $500, una fortuna para él. Para ser CEO abogado en uno de los juicios de patentes más grandes del país, el famoso caso de las cosechadoras McCormick contra Manny. Lincoln está eufórico. Estudia febrilmente las leyes de patentes, preparándose para el caso de su vida. Cuando llega a Cincinnati para el juicio, se pone su mejor ropa, pero sigue viéndose como un campesino desgarbado. Con pantalones cortos y botas viejas. Al ir al hotel a reunirse con sus colegas, se encuentra con el abogado principal del caso, Edwin Stanton. Stanton, un hombre pequeño, elitista y feroz, mira a Lincoln con desprecio absoluto y le grita a su cliente: ¿qué hace él aquí? Échenlo. No pienso trabajar con este simio torpe. Lincoln escucha cada palabra desde el pasillo. La humillación es total, visceral. Cualquier hombre habría estallado en ira o se habría marchado maldiciendo. Lincoln mantiene la cabeza alta y se va en silencio. Pero él había cobrado por un trabajo, así que decide asistir al juicio como público. Se sienta solo en las bancas traseras. Intenta entregar sus apuntes al otro abogado, pero estos son arrojados a la mesa y nunca los leen. Lincoln es excluido de las cenas, de las reuniones, de todo. Y entonces, llega el día de los alegatos. Edwin Stanton toma la palabra. Lincoln escucha fascinado cómo Stanton despliega una argumentación jurídica brillante, incisiva, perfecta. La humillación personal de Lincoln da paso a una profunda admiración intelectual. Caminando esa noche, Lincoln le confiesa a un amigo que ha tenido una epifanía. Reconoce que los abogados del Este están mucho mejor preparados que él no tiene esa elocuencia ni esa formación formal. En lugar de rumiar su odio contra Stanton, Lincoln usa el dolor de la humillación como combustible. Regresa a casa decidido a estudiar como nunca antes, a refinar su oratoria, a cuidar su apariencia. A convertirse en un hombre capaz de medirse con cualquiera. El dinero del caso, paradójicamente, le da la libertad financiera para lanzarse a la política a tiempo completo. Años después.
Ese abogado torpe de Springfield se convierte en el 16º presidente de los Estados Unidos en medio de la crisis más terrible de la nación. La guerra civil. Necesita a un secretario de guerra implacable, brillante y organizador. ¿Y a quién elige Lincoln? A Edwin Stanton. Lincoln ignoró el insulto personal, suprimió su ego y reconoció el genio del hombre que lo había humillado. Eso es grandeza. Stanton sirvió lealmente a Lincoln, y cuando el presidente fue asesinado y yacía moribundo, fue Stanton quien estuvo junto a su cama. Con el corazón roto, llorando, y pronunciando las inmortales palabras, ahora, él pertenece a la eternidad. Si Lincoln hubiera sido consumido por el orgullo, la historia habría sido muy diferente. Es el perdón y la humildad lo que pavimenta el camino hacia la trascendencia. Y el perdón, junto con la gratitud, son fuerzas que sanan el alma. Hablando de gratitud, hay una anécdota muy breve pero profundamente reveladora. El profesor William Stier, en un arrebato de melancolía y reflexión, decidió sentarse y escribir una carta de agradecimiento a una antigua maestra de la escuela que lo había motivado profundamente 30 años atrás. Semanas después, recibió una carta de respuesta con una letra temblorosa. La maestra, ahora de 80 años, vivía sola en una habitación lúgubre, cocinando para ella misma, sintiéndose como la última hoja de un árbol marchito. Le confesó en la carta que había enseñado durante 50 largos años. Y que la carta de William era la primera y única nota de agradecimiento que había recibido en toda su vida. Esa carta llegó en una mañana fría y oscura, y trajo luz y alegría a su corazón solitario. 50 años para escuchar un simple gracias. Esto nos obliga a preguntarnos a cuántas personas les debemos un gracias que nunca hemos expresado, dejando nuestros regalos sin enviar. Existen personas que, en lugar de esperar un agradecimiento, hacen de su vida entera una ofrenda de servicio. Conozcamos a Michael Tau. Un abogado brillante que, tras graduarse de la Universidad de Derecho, en lugar de aceptar un sueldo jugoso de más de $65.000 anuales en una firma corporativa, decidió seguir el llamado de su conciencia. Se fue a trabajar al proyecto de ayuda a personas sin hogar en Filadelfia, enfocándose exclusivamente en veteranos de guerra indigentes. Con un sueldo miserable, conduciendo un auto viejo y viviendo en un apartamento diminuto con su esposa, Michael recorría los campamentos de veteranos olvidados, escuchando historias de dolor, trauma y abandono. Un día conoció a John Lavery, un veterano de Vietnam de 56 años que sufría de trastorno bipolar no tratado, lo que lo llevaba a ataques de ira incontrolables. John llevaba 30 años durmiendo en las calles, comiendo basura, y había intentado suicidarse 8 veces. Michael vio a un ser humano herido. Investigó durante meses en foros en línea. Rastreó a los antiguos compañeros de escuadrón de John y logró probar que sus heridas psicológicas provenían del combate. Gracias a su tenacidad, John recibió $40.000 en pagos atrasados y una pensión mensual, lo que le permitió salir de la calle y conseguir un apartamento. Hoy, John ayuda a otros veteranos a recuperarse. Cuando John le ofreció dinero a Michael por su trabajo titánico, Michael sonrió y le dijo: «Quédatelo, es tuyo». Michael entendió algo fundamental, le devolvió a esos hombres la dignidad de sentirse humanos de nuevo, dándoles el final justo que merecían después de tantas dificultades. La dignidad y la riqueza espiritual muchas veces se esconden en la más abyecta pobreza material. La enfermera Doris nos cuenta la historia del Sr. Ditto, un paciente afroamericano que ella atendió en un hospital de tuberculosos en Louisville en 1947. El Sr. Ditto había nacido en la esclavitud justo antes de la Guerra Civil. Ahora, anciano, huérfano de toda la vida, indigente, yacía en una cama de hospital consumido por la tuberculosis. Su cuerpo estaba plagado de infecciones purulentas y el hedor en su habitación era insoportable. Sin embargo, cuando la joven enfermera Doris entraba a limpiarlo, con náuseas ocultas, él la miraba con una dulzura y un humor que la desarmaban. A pesar de los dolores insoportables, bromeaba y nunca se quejaba. Cada mañana, después de que ella le cambiaba las sábanas blancas y lo bañaba con cuidado, el Sr. Ditto, con sus manos esqueléticas y temblorosas, abría el cajón de su mesita de noche. Allí guardaba su única riqueza terrenal, un puñado de monedas de 1 centavo.
Sacaba un centavo y se lo daba, diciéndole, esto no es nada en comparación con su bondad, pero hace frío y un café caliente le hará bien. Doris, al principio, se negó horrorizada a aceptar el dinero de un hombre tan pobre. Pero vio como la luz de la alegría se apagaba en los ojos del anciano, haciéndolo sentir inútil. Así que rectificó, aceptó la moneda, y vio al señor Ditto sonreír radiante. Día tras día, el anciano le entregaba un centavo. Y día tras día, a escondidas, Doris volvía a meter el centavo en el fondo del cajón. Cuando el señor Ditto finalmente falleció, en paz, el capellán del hospital le entregó a Doris un centavo que encontraron entre sus pertenencias, diciéndole que seguramente él querría que ella lo tuviera. Al sostener esa humilde moneda de zinc, Doris comprendió la inmensa fortuna del señor Ditto. No era un hombre pobre. Su herencia era una paciencia infinita, una fe inquebrantable y un corazón desbordante de amor y gratitud. A través del dolor y la miseria, él seguía encontrando la manera de dar. A veces, la vida nos quita todo para enseñarnos el valor de lo cotidiano. Sarah, una periodista exitosa, sufrió un accidente absurdo en un restaurante cuando un panel del techo se desprendió y le cayó en la cabeza. No perdió el conocimiento, pero sufrió un traumatismo craneal severo que la dejó postrada durante meses. Sus sentidos se volvieron locos. La luz era una tortura, los sonidos de la música le causaban dolor físico. Su piel ardía al contacto con sábanas normales. Perdió la capacidad de oler, de saborear, de mantener el equilibrio. Sarah perdió su identidad, ya no podía escribir, apenas podía ser madre o esposa. La depresión y la vergüenza la aislaron del mundo. Se preguntaba constantemente, ¿por qué a mí? ¿Por qué este castigo? Meses después, un regalo inesperado cambió su perspectiva. Una amiga le llevó una olla de salsa de espagueti casera. Mientras la salsa hervía en la cocina, Sarah, que estaba en el piso de arriba, de repente percibió algo. Un aroma. El olor acre del ajo, el dulzor de los tomates, el picante del orégano. Era el primer olor que procesaba correctamente en meses. Bajó las escaleras llorando de alegría. Sintió que su cocina se había transformado en tierra santa. Se pasó la tarde oliendo todo, ungüentos mentolados, ropa limpia, el aire de la calle. Semanas después, recuperó el gusto al morder un durazno jugoso. Lentamente, la vista, el tacto, la audición regresaron. Sarah comprendió, a través del trauma, que durante toda su vida había dado por sentados los milagros más básicos de la existencia. Nunca somos conscientes del regalo de nuestros sentidos, del sabor de una fruta, del sonido de la lluvia o del abrazo de un hijo. Hasta que nos son arrebatados. Desde ese día, prometió vivir en constante estado de asombro y gratitud por lo ordinario. La gratitud y la perseverancia son, sin duda, los motores de los grandes sueños. Si hablamos de soñadores que no se rindieron ante la adversidad, tenemos que hablar de Walt Disney. Imagina a un niño solitario en una granja, cuyo padre estricto le prohíbe las distracciones. Walt encuentra amistad en los animales del establo, cerdos, caballos, perros. Su necesidad de crear es tan grande que, a falta de papel, usa un barril de alquitrán derretido por el sol y pinta figuras en la pared blanca de la casa. Su padre lo castiga, pero su tía le regala lápices y papel, reconociendo su genio. De joven, Walt llega a Kansas City para hacer animaciones. Fracasa. Su primer estudio, Laugograms, se va a la bancarrota. Es desalojado y tiene que dormir en los sillones de su oficina. Allí, la oficina está plagada de ratones. En lugar de matarlos, Walt los atrapa, los domestica y se encariña con uno en especial, al que llama Mortimer, que jugueteaba en su tablero de dibujo. Tiempo después, Walt se muda a Hollywood. Trabaja duro, crea a Oswald el conejo afortunado y alcanza el éxito. Pero en un viaje a Nueva York para renegociar su contrato, su distribuidor le roba los derechos del personaje de Oswald y se queda con todos sus animadores, dejándolo en la ruina absoluta de un día para otro. Destrozado pero desafiante, Walt toma un tren de regreso a California. En ese viaje, en lugar de hundirse en la depresión, dibuja frenéticamente. Recuerda al pequeño ratón de su oficina en Kansas. Lo dibuja. Le pone pantalones cortos, orejas redondas fáciles de animar, y zapatos grandes.
Su esposa Lily le dice que Mortimer suena muy lúgubre, y le sugiere el nombre Mickey. Así nace Mickey Mouse. Walt apuesta todo, introduce el sonido sincronizado en la animación y hace historia. De ahí surgieron los parques temáticos de Disneyland y el gran sueño de Epcot, una ciudad utópica del futuro. Walt Disney murió de cáncer de pulmón antes de ver Epcot terminado. Pero su imaginación inagotable nos enseñó que los fracasos son simplemente el borrador de nuestra obra maestra. Y esa obra maestra puede tomar muchas formas. Para Don Schoendorfer, un brillante ingeniero graduado del MIT, su obra maestra era de plástico blanco. En 1977, viajando por Marruecos, Don vio a una mujer discapacitada arrastrándose por el suelo polvoriento de una calle ardiente. Usando sus manos para mover su cuerpo, ignorada por todos. Esa imagen se le clavó en el alma. Años después, trabajando en su garaje en California desde las 4 de la madrugada antes de ir a su empleo corporativo, Don se propuso inventar una silla de ruedas ultrabarata para los millones de personas pobres en el mundo en desarrollo que no podían pagar los cientos de dólares de una silla convencional. Juntando una silla de jardín de plástico blanco que compró por $3, llantas de bicicleta y marcos de metal, logró crear un prototipo funcional, rústico, todoterreno y extremadamente económico. Cuando llevó las primeras 4 sillas a India y vio a un niño de 11 años, Emmanuel, subirse a una y sonreír al sentir la movilidad por primera vez en su vida, Don supo que no podía hacer otra cosa. Dejó su lucrativo trabajo, sobrevivió con los ingresos de su esposa, y fundó Free Wheelchair Mission. Hoy, esas sillas se fabrican masivamente en China por poco más de $41 y se han distribuido a cientos de miles de personas en Irak, Angola, Perú, India y más. Don usó su privilegio, su intelecto y su tiempo libre para levantar del suelo a las personas más vulnerables del planeta. Todo gran proyecto comienza con un pequeño paso. Y si dudamos del impacto de las pequeñas acciones sostenidas en el tiempo, debemos conducir a través de la espesa niebla de las montañas hasta llegar a una pequeña cabaña, donde de pronto el mundo estalla en color. Un inmenso valle, valles y quebradas llenas de millones de narcisos, de tulipanes, de flores amarillas brillantes que parecen oro derramado desde el sol. Un paisaje de una belleza desgarradora. Al acercarse a la casa, un letrero responde a las preguntas atónitas de los visitantes. Todo esto fue hecho por una sola mujer. Con 2 manos y una idea, plantando un bulbo a la vez, comenzando en el año 1958. 40 años de plantar incansablemente, una semilla a la vez, transformaron una montaña desolada en un milagro de la naturaleza. Nos demuestra que si hacemos un poco de esfuerzo constante todos los días en la dirección de nuestros sueños, el resultado acumulado puede cambiar el mundo. Esa constancia y lealtad hacia nuestros valores fundamentales es lo que nos define. Joe Paterno, el legendario entrenador de fútbol americano universitario, tuvo su momento de prueba en 1972. El dueño de los New England Patriots le ofreció un contrato estratosférico de más de $1 millón para ser entrenador en la NFL. En ese momento, Joe ganaba $35.000 al año en la Universidad de Penn State. Aceptó la oferta de la NFL, cegado por la riqueza repentina. Le dijo a su esposa esa noche que estaba durmiendo con un millonario. Pero a las 2 de la mañana, la vio llorando en la mecedora. El dinero no podía comprar la felicidad de su hogar. Joe miró su alma y se dio cuenta de por qué era entrenador. Él no quería lidiar con egos de estrellas profesionales ni con negocios fríos. Él quería ser un maestro, un mentor, quería ver a jóvenes estudiantes madurar, adquirir disciplina, graduarse y convertirse en hombres de bien. Al amanecer, Joe canceló el contrato millonario y se quedó en Penn State. Entendió la inmensa diferencia entre lo que creemos que queremos y lo que verdaderamente da sentido a nuestra vida. Este rol de mentor es sagrado. Tomemos la historia de Charlie Kane y el joven Brian. Charlie era un hombre de casi 60 años, divorciado, que trabajaba corrigiendo pruebas de imprenta y que había perdido su rumbo tras años de no poder enseñar. Brian era un niño de 11 años, criado por una madre soltera con problemas económicos, que amaba correr pero no tenía disciplina. Se encontraron en una pista de atletismo. Charlie se convirtió en mucho más que su entrenador, se convirtió en la figura paterna que Brian necesitaba. Charlie se mudó con la familia,
ayudando a criar a Brian y a su hermana. Charlie no solo le enseñó a Brian a correr de manera estratégica, a dominar su resistencia y su sprint final, sino que se sentaba con él todas las noches en la cocina a leer y analizar la Ilíada de Homero. Le enseñó, a través de Héctor y Aquiles, que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo. Cuando Brian comenzó a ganar campeonatos estatales, Charlie fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Lou Gehrig. Lentamente, Charlie fue perdiendo el control de sus músculos, su capacidad de tragar, su capacidad de caminar. Brian y su madre lo cuidaron con devoción. La batalla diaria de Charlie era bajar los 9 escalones de su cuarto a la cocina. Un día, llorando de frustración y dolor, Charlie quería rendirse a mitad de la escalera. Pero Brian, alentándolo con el mismo fuego que Charlie le había enseñado en la pista de carreras, lo ayudó a bajar escalón por escalón. En esa cocina, Brian le tomó las manos y le dijo que todo lo que era, se lo debía a él. En las últimas semanas de vida de Charlie, completamente paralizado en su silla de ruedas, observó a través de binoculares cómo Brian ganaba el campeonato nacional. Charlie le dio a Brian las alas que necesitaba para volar por la vida, a costa de su propio aliento. Esta red de historias, estas vidas entrelazadas, nos hablan de una observación profunda de la vida. Y nadie observó la vida con mayor intensidad que Leonardo da Vinci. Un hombre que se negaba a aceptar los dogmas de su tiempo. Mientras el mundo del siglo XV se conformaba con respuestas fáciles, Leonardo quería saber por qué el cielo es azul, cómo fluye el agua, cómo late el corazón humano y por qué las hojas crecen de cierta manera en un tallo. Leonardo llenó miles de páginas con bocetos de anatomía, ingeniería, óptica y botánica. Él creía firmemente que el ser humano tiene la capacidad de comprender cualquier cosa si se detiene a observar. Esa curiosidad insaciable, ese amor por el detalle, es lo que finalmente conecta todas las historias de las que hemos hablado hoy. Ya sea la observación de un pez a la luz de la luna, la mirada comprensiva de una enfermera hacia un anciano esclavo, el olor intenso de una salsa de tomate después del trauma, o el diseño de una silla de ruedas hecha de plástico barato. Todo nace de detenerse a mirar el mundo y decidir participar en él con amor y propósito. Stephen R. Covey nos regala este tesoro para recordarnos que la grandeza no es un accidente geográfico ni un premio de la lotería genética. La grandeza es una decisión. Es la decisión de decir la verdad, de sacrificar el abrigo por un hermano, de correr libremente a pesar del dolor, de amar un pastel feo, de enfrentarse a un pueblo entero por la salud de los jóvenes, de construir un parque donde las familias sean felices, o de plantar una semilla a la vez hasta cubrir una montaña de flores. Todos somos ese gorrión ciego del que hablaba el piloto Jim Shotwell. Tenemos las alas, tenemos la capacidad de volar muy alto, pero necesitamos la dirección que nos da la empatía y la integridad. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por las noticias del mundo, recuerda a estas personas. Recuerda que tú también tienes el poder de crear grandeza en tu entorno cotidiano, en tu propia casa, en tu propio trabajo. Gracias por acompañarme en este viaje maravilloso. Espero que lleven estas historias en el corazón y que las compartan con el mundo.